19 de septiembre de 1940, un grupo de científicos estadounidenses se reunió en el apartamento de Alfred Loomis en Nueva York para presenciar una demostración que cambiaría la guerra. En una mesa había un objeto del tamaño de una pelota de softball, un cilindro de cobre con agujeros conectado a cables. Pesaba menos de 2 kilogramos. El científico británico que lo había traído desde Londres, Eddie Bowen, conectó el dispositivo. Los medidores explotaron. 400 vatios de potencia de microondas, en frecuencias de 10 centímetros. Era imposible. Los mejores dispositivos estadounidenses producían 10 vatios a frecuencias más largas. Este cilindro británico era 40 veces más poderoso. El doctor Loomis, uno de los científicos más influyentes de Estados Unidos, miró el dispositivo durante largo tiempo. Luego dijo: Inglaterra nos ha dado el secreto más valioso de la guerra. Con esto, podemos ver aviones alemanes a 160 kilómetros de distancia. Podemos colocar radar en cada avión, cada barco, cada tanque. Esto gana la guerra. Tenía razón. El magnetrón de cavidad, inventado por dos físicos británicos 9 meses antes, transformaría completamente el combate aéreo. Permitiría a Inglaterra sobrevivir la Blitz. Permitiría a bombarderos aliados encontrar objetivos en oscuridad total. Permitiría hundir submarinos alemanes que habían operado con impunidad. Y catalizaría la colaboración científica más importante de la historia. Esta es la historia del tubo de cobre que se convirtió en el arma secreta más importante de la Segunda Guerra Mundial. No disparaba balas, no lanzaba bombas, simplemente veía. Pero en guerra, ver primero es todo. Si quieres más historias documentadas de tecnologías secretas que cambiaron guerras sin disparar un tiro, suscríbete a Historias de Acero y activa la campanita. Déjame en los comentarios si sabías que tu microondas usa la misma tecnología que ganó la batalla de Inglaterra. 1939. El mundo se tambaleaba al borde de la guerra. Alemania había invadido Polonia en septiembre. Inglaterra y Francia declararon guerra, pero no podían detener la Wehrmacht. Y todos sabían que cuando Alemania terminara en Polonia, vendría por Francia. Y después Inglaterra. El problema británico era simple. La Royal Air Force tenía menos aviones que la Luftwaffe alemana. Los pilotos británicos estaban bien entrenados pero superados en número. En una guerra de desgaste, Inglaterra perdería, a menos que tuvieran una ventaja tecnológica decisiva. Esa ventaja era radar. Los británicos habían desarrollado radar de largo alcance en los años 30, sistemas de torres gigantes llamados Chain Home, que podían detectar bombarderos alemanes cruzando el Canal de la Mancha. Pero Chain Home tenía limitaciones severas. Operaba en longitudes de onda muy largas, 10 a 30 metros. Eso significaba antenas enormes, fijas en tierra. No podías poner radar en un avión porque la antena sería más grande que el avión. Y había otro problema: precisión. Radar de onda larga podía decirte que había aviones a 100 kilómetros, pero no podía decirte exactamente dónde. No podía guiar cazas directamente hacia bombarderos. No podía controlar fuego antiaéreo. Era advertencia temprana, no arma de precisión. Para hacer radar verdaderamente útil, los científicos necesitaban frecuencias más altas, microondas, ondas de 10 centímetros en lugar de 10 metros. Eso permitiría antenas 1000 veces más pequeñas y resolución 1000 veces mayor. Radar de microondas podría caber en aviones, podría detectar submarinos en superficie, podría guiar bombas hacia objetivos individuales. Pero había un problema imposible. Nadie podía generar suficiente potencia de microondas. Los dispositivos existentes, llamados clistrones, producían tal vez 10 vatios a frecuencias de microondas. No era suficiente. Radar necesitaba cientos de vatios, idealmente kilovatios. Y nadie en el mundo sabía cómo generar ese tipo de potencia en frecuencias de microondas. En la Universidad de Birmingham, 2 físicos jóvenes recibieron la misión de resolver el problema imposible. John Randall tenía 34 años. Era experto en cristalografía de rayos X. Harry Booth
Tenía 25, acababa de terminar su doctorado. Ninguno era experto en electrónica de alta frecuencia, pero esa resultó ser su ventaja. No sabían qué era imposible. El concepto básico de magnetrón existía desde 1921. Era un tubo de vacío donde electrones giraban en campo magnético, generando ondas electromagnéticas. Pero magnetrones convencionales eran ineficientes y inestables en frecuencias de microondas. Randall y Booth tuvieron una idea radical. En lugar de un resonador externo, construirían las cavidades resonantes directamente en el ánodo del tubo. Cada cavidad sería del tamaño exacto para resonar a la frecuencia de microondas deseada. Los electrones, girando en el campo magnético, excitarían estas cavidades como un músico soplando en tubos de órgano. En noviembre de 1939, Randall dibujó el diseño en papel: un cilindro de cobre con 6 agujeros tallados en círculo alrededor de un cátodo central. Parecía ridículamente simple. Booth construyó el primer prototipo en el taller mecánico de la universidad. El 21 de febrero de 1940 conectaron el dispositivo. Los medidores saltaron. 400 vatios de potencia continua a 10 centímetros. Randall y Booth se miraron sin creer lo que veían. Habían resuelto el problema imposible. Habían construido una fuente de microondas 40 veces más poderosa que cualquier cosa que existiera. Pero el prototipo era solo eso, un experimento de laboratorio. No estaba sellado, no estaba refrigerado, no era confiable. Para convertirlo en arma de guerra necesitaban ingeniería industrial, y eso requería recursos que la sitiada Inglaterra no tenía. El problema británico en 1940 era desesperado. Francia cayó en junio. Inglaterra estaba sola. Alemania controlaba desde Noruega hasta España. La invasión parecía inminente. Los bombarderos alemanes atacaban cada noche. La RAF estaba perdiendo pilotos más rápido de lo que podía entrenarlos. Winston Churchill comprendió que Inglaterra no podía ganar sola. Necesitaba a Estados Unidos. Pero Estados Unidos era neutral, y aislacionistas poderosos argumentaban que Europa debía resolver sus propios problemas. Churchill necesitaba algo que convenciera a Estados Unidos de que valía la pena ayudar a Inglaterra. Algo que demostrara que Inglaterra tenía tecnología avanzada que Estados Unidos quería. Sir Henry Tizard, rector del Imperial College y asesor científico del gobierno, propuso algo sin precedentes: dar a Estados Unidos los secretos militares más valiosos de Inglaterra. Gratis. Todo. Radar, explosivos, motores jet, diseños de bombas, investigación submarina. Todo lo que Inglaterra había desarrollado en años de investigación clasificada. La propuesta era radical. Oficiales militares protestaron. Estamos dándole al enemigo potencial nuestras mejores armas. Pero Churchill aprobó la misión. Comprendía que sin ayuda industrial estadounidense, todos los secretos británicos serían capturados por Alemania de todas formas. Mejor compartirlos con Estados Unidos y construir alianza. El 29 de agosto de 1940, Tizard y su equipo abordaron un transatlántico en Liverpool. Llevaban una maleta negra. Dentro había planos, especificaciones, prototipos, detonadores de proximidad, explosivos plásticos, diseños de jet Whittle, investigación sobre propulsión de cohetes, y en el fondo, envuelto cuidadosamente, el magnetrón de cavidad número 12. El viaje fue peligroso. Submarinos alemanes patrullaban el Atlántico. Si el barco era torpedeado, el equipo tenía instrucciones de hundir la maleta con pesas antes de abandonar el barco. El contenido no podía caer en manos alemanas bajo ninguna circunstancia. Llegaron sanos a Canadá, luego viajaron en tren a Washington. El 19 de septiembre, Bowen demostró el magnetrón en el apartamento de Loomis. La reacción fue eléctrica. Los científicos estadounidenses comprendieron inmediatamente las implicaciones. El doctor Vannevar Bush, quien dirigía toda la investigación militar estadounidense, dijo más tarde: el magnetrón fue el regalo más valioso jamás traído a estas costas. Con él, acortamos la guerra por 2 años. Sin él,
La invasión de Normandía habría sido imposible. Bell Laboratories recibió el prototipo número 12 para análisis. Cuando lo radiografiaron, descubrieron que tenía 8 cavidades, no 6 como mostraban los planos. Los ingenieros estadounidenses, confundidos, llamaron a GC en Inglaterra. La respuesta fue hilarante. Cuando pedimos 12 prototipos, dijimos, hagan 10 con 6 cavidades, 1 con 7 y 1 con 8. No hubo tiempo de actualizar los dibujos, y el número 12 con 8 cavidades fue el que enviamos a América. Los estadounidenses decidieron copiar exactamente lo que tenían. 8 cavidades se convirtieron en estándar estadounidense, pero copiar el magnetrón no era suficiente. Necesitaban producción masiva y necesitaban desarrollar sistemas de radar completos, antenas, receptores, pantallas, entrenamiento. Necesitaban una organización que pudiera coordinar ingeniería de microondas a escala industrial. En octubre de 1940, MIT estableció el laboratorio de radiación, llamado Rad Lab. El nombre era engañoso intencionalmente. La gente pensaría que trabajaban en física nuclear, demasiado teórica para afectar la guerra. En realidad, trabajaban exclusivamente en radar de microondas. El Rad Lab se convirtió en el proyecto de investigación más grande de la historia. Empleó a 4.000 personas en su pico. Científicos de todas las universidades importantes fueron reclutados. Muchos ya se conocían. El director Isidore Rabi bromeaba diciendo todos veníamos del mismo bar, refiriéndose a la comunidad de físicos estadounidenses preguerra. La tarea era monumental. El magnetrón era un dispositivo de laboratorio. Para usarlo en guerra necesitaban hacerlo confiable, sellarlo herméticamente, refrigerarlo, estabilizar su frecuencia, diseñar sistemas de modulación, construir antenas direccionales, desarrollar receptores de microondas, crear pantallas que pilotos pudieran leer mientras volaban. En 6 meses, Rad Lab había desarrollado el primer radar aerotransportado de microondas operacional. En 12 meses, tenían 12 sistemas diferentes en desarrollo. Para el fin de la guerra, Rad Lab había diseñado más de 100 sistemas de radar diferentes, representando la mitad de todo el radar desplegado en la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras Rad Lab desarrollaba sistemas para el futuro, Inglaterra necesitaba radar ahora. La batalla de Inglaterra se libraría en el verano de 1940, y Chain Home, con sus limitaciones, tendría que ser suficiente. Julio a octubre de 1940. La Luftwaffe lanzó ataques diarios contra Inglaterra. El objetivo alemán era destruir la RAF en tierra y en aire, preparando invasión. Los alemanes tenían más aviones, más pilotos, más experiencia de combate en Polonia y Francia. Pero los británicos tenían Chain Home. Cada vez que formaciones alemanas despegaban desde Francia, Chain Home las detectaba. Los controladores de tierra veían los ecos de radar y podían calcular números aproximados, altitud aproximada, rumbo general. Esa información se transmitía a salas de operaciones donde se movían contadores en mapas gigantes. Los pilotos de Hurricane y Spitfire no despegaban hasta que Chain Home confirmaba bombarderos alemanes entrantes. Eso conservaba combustible y daba tiempo para alcanzar altitud de interceptación. Los alemanes, sin radar, tenían que mantener patrullas aéreas constantes, desperdiciando combustible y fatigando pilotos. La diferencia era sutil pero decisiva. Los británicos peleaban cada batalla conociendo dónde estaba el enemigo. Los alemanes volaban hacia territorio enemigo esperando encontrar objetivos. En guerra de desgaste donde Inglaterra tenía menos aviones, esa ventaja informacional compensaba inferioridad numérica. Para octubre de 1940, la Luftwaffe había perdido 1.800 aviones. La RAF había perdido 1.120. Las pérdidas británicas eran reemplazables. Las alemanas, no, porque Alemania estaba planeando invadir la Unión Soviética en primavera. Hitler canceló la invasión de Inglaterra. Inglaterra había sobrevivido. El historiador A. J. P. Taylor escribió:
Inglaterra ganó la batalla de Inglaterra porque tenía ojos que podían ver 200 millas. Los alemanes volaban ciegos, pero Chain Home era solo el comienzo. El verdadero poder del magnetrón se materializaría en los próximos años, cuando radar de microondas entrara en servicio. 1942. El primer sistema de radar aerotransportado de microondas, llamado H-2S, entró en servicio con Bomber Command. Consistía en un magnetrón instalado en una cúpula debajo del fuselaje del bombardero. El radar escaneaba el suelo debajo del avión, creando una imagen primitiva pero legible del terreno. Por primera vez, bombarderos podían encontrar objetivos en oscuridad total o nubes densas. Antes, bombarderos volaban sobre Alemania esperando ver la ciudad objetivo visualmente. Nubes significaban cancelar misión. Ahora, H-2S mostraba ríos, costas, ciudades como manchas brillantes en la pantalla. Los navegantes podían guiar bombarderos directamente al objetivo sin ver nada por ventanas. Los alemanes capturaron un bombardero británico con H-2S intacto en marzo de 1943. Cuando sus ingenieros examinaron el magnetrón, quedaron asombrados por su sofisticación. El general Martini, jefe de señales de la Luftwaffe, reportó: «Los británicos nos superan en tecnología de radar por al menos 2 años. No podemos copiar este dispositivo con nuestros recursos actuales». Alemania nunca desarrolló magnetrón de cavidad operacional. Sus científicos comprendían el principio, pero no podían manufacturarlo con suficiente calidad y confiabilidad. Esa brecha tecnológica de 2 años significó que bombarderos alemanes nunca tuvieron radar comparable. Radar de microondas también revolucionó guerra antisubmarina. Los U-Boots alemanes operaban en superficie de noche, usando velocidad superficial para interceptar convoyes. Radar de onda larga no podía detectar objetos pequeños como periscopios o conning towers. Submarinos eran esencialmente invisibles de noche. El radar de centímetros cambiaba todo. Aviones de patrulla marítima equipados con magnetrones podían detectar submarinos en superficie a 10 kilómetros, incluso en oscuridad total. El submarino no tenía advertencia. El avión aparecía de la nada, lanzaba cargas de profundidad y se iba antes de que la tripulación del U-Boot pudiera reaccionar. Los alemanes desarrollaron detectores de radar METOX para advertir cuando estaban siendo iluminados. Pero METOX solo detectaba radar de onda larga. No podía detectar microondas del magnetrón británico. Los comandantes de U-Boot reportaban: «Somos atacados por aviones que no detectamos hasta que las bombas caen. Es imposible defenderse». Mayo de 1943, mayo negro para los U-Boots, fue el punto de inflexión. 41 submarinos hundidos en 30 días. La mayoría por aviones equipados con radar de microondas. Karl Dönitz ordenó retirada del Atlántico Norte. Admitió en su diario: «El enemigo tiene tecnología contra la que no tenemos defensa efectiva». Radar de control de fuego fue quizás la aplicación más impresionante. El sistema SCR-584, desarrollado por Rad Lab, podía rastrear aviones individuales con precisión de metros. Guiaba cañones antiaéreos automáticamente, compensando velocidad, altitud y viento. Era el primer sistema de armas totalmente automatizado de la historia. SCR-584 se desplegó en Inglaterra en 1944, justo a tiempo para la ofensiva B-1. Los cohetes voladores alemanes eran demasiado rápidos para ser interceptados confiablemente por cazas, pero SCR-584 podía rastrearlos y dirigir fuego antiaéreo con precisión mortal. Más de 2.000 B-1s fueron derribados por baterías guiadas por radar SCR-584. El general Frederick Pyle, comandante de defensa antiaérea de Inglaterra, reportó: «Sin radar estadounidense, habríamos perdido 50.000 civiles adicionales por B-1s. El SCR-584 salvó Londres». La contribución del magnetrón a victoria aliada es casi imposible de cuantificar. Se instaló en cazas nocturnos, permitiéndoles encontrar bombarderos alemanes en oscuridad total.
Se instaló en barcos, permitiendo navegación y combate nocturno. Se usó en sistemas de identificación amigo o enemigo para prevenir fuego fratricida. Se adaptó para guerra electrónica, detectando radares enemigos. Para el final de la guerra, Estados Unidos había producido más de 1 millón de magnetrones. Inglaterra produjo cientos de miles adicionales. Cada barco de guerra aliado tenía múltiples radares. Cada bombardero pesado tenía al menos uno. Aviones de caza de última generación tenían radar de intercepción. Incluso tanques experimentaban con radar terrestre. Los alemanes, sin capacidad de producir magnetrones propios, nunca alcanzaron paridad en radar. Esa brecha tecnológica significó que aliados podían operar de noche con confianza, mientras que alemanes volaban medio ciegos. Significó que convoyes aliados podían evitar manadas de lobos. Significó que bombarderos aliados podían encontrar fábricas alemanas en cualquier clima. El doctor Louis Ridenour, que trabajó en Rad Lab, escribió después de la guerra: si tuviéramos que escoger un solo invento que más contribuyó a victoria aliada, sería el magnetrón de cavidad, no las bombas atómicas, que llegaron demasiado tarde para afectar la guerra europea, no el radar básico que existía antes de la guerra, sino el magnetrón, que hizo radar lo suficientemente poderoso y compacto para poner en todo, cambiando fundamentalmente cómo se libró la guerra. La ironía histórica es que el magnetrón nunca fue secreto porque Alemania lo capturara. Fue secreto porque Reino Unido voluntariamente lo regaló a Estados Unidos, apostando que colaboración angloamericana vencería aislamiento británico. Esa apuesta funcionó. La misión Tizar no solo compartió tecnología, creó marco para colaboración científica aliada que continuó después de la guerra. Después de 1945, el Rad Lab fue desmantelado, pero su legado perduró de dos formas. Primera, Rad Lab estableció modelo de colaboración gobierno-academia-industria que se convirtió en estándar estadounidense. Grandes proyectos científicos de posguerra, desde física de partículas hasta exploración espacial, siguieron el modelo Rad Lab. Segunda, Rad Lab publicó todo lo que había aprendido. 28 volúmenes de la serie del Laboratorio de Radiación MIT, más de 10.000 páginas de ingeniería de microondas. Era conocimiento que habría tomado décadas desarrollar, ahora disponible para cualquier ingeniero. Esos libros entrenaron generaciones de ingenieros de microondas posguerra, y el magnetrón en sí encontró nueva vida en paz. En 1946, Percy Spencer, ingeniero de Raytheon que había trabajado en producción de magnetrones de guerra, notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derritió mientras estaba junto a un magnetrón funcionando. Experimentó cocinando palomitas de maíz con radiación de microondas. Un año después, Raytheon patentó el primer horno de microondas. Hoy, hay más de 1.000 millones de hornos de microondas en el mundo. Cada uno contiene un magnetrón de cavidad, descendiente directo del prototipo que Randall y Booth construyeron en febrero de 1940. La tecnología que detectó bombarderos alemanes ahora recalienta tu cena. Randall y Booth nunca recibieron reconocimiento público significativo durante la guerra. El trabajo era clasificado. No podían publicar, no podían discutir su invento. Después de la guerra, cuando el magnetrón fue desclasificado, había tanta gente que había trabajado en desarrollo de radar que las contribuciones individuales se perdieron. Randall murió en 1984. Booth en 1983. Ambos recibieron honores académicos, pero nunca fama pública. No hay estatuas, no hay monumentos. La mayoría de la gente nunca ha oído sus nombres, pero en la Science Museum de Londres hay una vitrina. Dentro está el magnetrón original de febrero de 1940, un cilindro de cobre del tamaño de puño con 6 agujeros. Parece ordinario, insignificante. Hay una placa que dice: este dispositivo cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, pero la placa no dice cómo. No dice que ese cilindro de cobre salvó Inglaterra en 1940.
No dice que hundió 490 U-Boots. No dice que guió millones de bombarderos a través de nubes sobre Alemania. No dice que derribó 2000 B-1s. No dice que estableció colaboración anglo-americana que todavía define la OTAN. No dice que dos hombres jóvenes en Birmingham, trabajando con equipo de taller básico, resolvieron un problema que los mejores laboratorios del mundo consideraban imposible, y que lo hicieron en 3 meses, a tiempo para salvar su país. Esa es la verdadera historia del magnetrón de cavidad. No una historia de genio súbito, sino de necesidad desesperada, colaboración internacional e ingeniería a escala sin precedentes. Es la historia de cómo cilindro de cobre de 2 kilos se convirtió en arma más importante de guerra más tecnológica de la historia. Y es la historia de cómo, a veces, ver al enemigo antes de que te vea es la única ventaja que necesitas.